Estamos en el capítulo 13 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Comenzamos hace 2 jueves a considerar las parábolas del Señor Jesús. ¿Y qué son las parábolas? Bueno, son relatos de la vida cotidiana que el Señor utilizaba para enseñar verdades espirituales. El Señor les hablaba de lo que ellos conocían, de lo que les era muy familiar. Así que son todos relatos de situaciones cotidianas que buscan enseñar una verdad espiritual. Comenzamos con la del sembrador, que es la primera que aparece. Ya la consideramos hace 2 jueves, aquel que salió a sembrar, la semilla que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos y aquella que cayó en buena tierra. Y decíamos que muchas veces se habló de esta parábola diciendo, bueno, si se le predica a 100 personas, seguramente 25 se van a convertir. Bueno, no es esto lo que enseña la parábola. La parábola está hablando de que Dios es el sembrador, la semilla es la palabra de Dios y tu corazón y el mío es el terreno. Y puede pasar por 4 estados. A veces se habla de 4 corazones. Personalmente, con todo respeto, no quiero hacerle fuerza a la Biblia. Creo que nuestro corazón, nuestro interior, puede atravesar estos 4 estados. Estar endurecidos, estar superficiales, decíamos epidérmicos, dados a las emociones. Los espinos hablan de los afanes de la vida, dice el Señor, que tenemos buenas intenciones, pero tantas cosas que nos preocupan asfixian la palabra y la hace infructuosa. ¿Qué significa? No da el resultado para el cual Dios la envía. Y está esa hermosa tierra trabajada, que el labrador trabaja y da fruto para su gloria. Así que, como somos un organismo, no somos una cosa, no somos una organización, podemos atravesar estos distintos estados a lo largo de nuestra vida. Yo quisiera ser siempre tierra fértil, pero haciendo memoria y atravesado otros momentos de la vida que no eran tan fértiles. Y bueno, espero que en el futuro poder sostener lo más posible la fertilidad para Dios. Bueno, esta es la primera. Después, el jueves pasado, hablamos de la parábola de la cizaña, aquel hombre que plantó una buena semilla, pero vino el enemigo, figura del diablo, y plantó cizaña. Hablábamos de lo parecido, que es la cizaña del trigo, aunque la cizaña no es comestible y puede llegar a ser tóxica. Bueno, esto hablaba de los falsos cristianos, de los falsos creyentes, de los falsos hermanos, decíamos el otro día. Suena como duro decir falsos hermanos, pero lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Peligro entre falsos hermanos. Gente que se hacía pasar por hermanos, porque en esos tiempos y aún en estos tiempos, en muchos lugares no se pueden reunir con libertad y algunos se infiltran y después dicen dónde están los cristianos y bueno, allí son perseguidos. Así que estas 2 parábolas tienen una bendición particular, que el Señor las explicó. Esa es la bendición particular. En cambio, las 2 que vamos a ver hoy, la de la mostaza y la de la levadura, son muy cortitas en el relato y el Señor no las explicó. Explicó la parábola del sembrador a los suyos cuando le preguntaron, explicó cómo era el tema de la cizaña, quién era el que sembraba la cizaña y demás. Pero en estas 2 que vamos a ver hoy, el Señor no explicó la parábola, solamente la dijo, y tocante a estas parábolas, que junto con la que vimos anteriormente, de la cizaña, son 3, cizaña, la mostaza y la levadura. Ahí está. Cizaña, mostaza y levadura. Le llaman las parábolas del reino, porque el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a... Siempre las comienza así, estas 3. Entonces, algunos le llaman las parábolas del reino. Decíamos que la iglesia está ausente, de alguna manera, como nosotros la conocemos, en los evangelios. La única mención es la mención que hizo el Señor acerca de la confesión de Pedro. Sobre esa confesión, el Señor iba a edificar su iglesia. La única vez que aparece la palabra iglesia. La iglesia como tal, la conocemos, nace en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Bueno, de allí más tenemos el tiempo de la iglesia. Así que bueno, tocante a estas 2, el problema que el Señor no las explicó, hay por lo menos 2 puntos de vista distintos en estas 2 parábolas que son muy fuertes,
Pero no hay un problema porque no contradice ninguna doctrina fundamental. Al no haberla explicado el Señor claramente, bueno, ¿cómo se resuelven? Como los textos que nos cuestan, por el contexto se resuelven, por todo lo dicho acerca y cerca de este texto. Vamos a ver los más tradicionales primero, que son dos. Leemos verso 31 del capítulo 13. Dice: después de la cizaña, otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, acá el Señor dice que la semilla de mostaza es la más pequeña, es muy chiquitita. Es una ilustración, está diciendo cómo algo muy chiquitito se puede transformar en algo muy grande. Mientras leía estas cosas, que la semilla de la orquídea es más chiquita. Pero el Señor le habló de lo que ellos conocían. Lo que conocían era la de mostaza. ¿Vieron que la de mostaza es chiquita? Fíjense en el árbol que se transforma después. ¿De qué habla esto? Habla del crecimiento enorme que puede venir desde una semilla. Bueno, todos nosotros conocemos la historia de los discípulos encerrados, luego fueron 120. En Hechos capítulo 2 predica el apóstol Pedro, justo en la fiesta de la cosecha, y se convierte en 3.000 personas. Y luego 5.000. Y así, en poco tiempo, para el primer siglo, el mundo más o menos conocido estaba ya sembrado con el Evangelio. Realmente un crecimiento muy, pero muy, muy grande. Y hasta el día de hoy, al punto de transformarse en millones y millones de personas. ¿Se puede ver por este lado? Se puede ver por este lado. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor acá en los Evangelios, que no solo que hubo un crecimiento muy grande, favorable, lo que está diciendo acá en contexto con lo demás, con la de la cizaña, donde el enemigo intervino y todo, es que se transformó en un árbol gigante. Y hoy el reino de los cielos, dicho de alguna manera, es gigantesco. Yo he leído algunas estadísticas, ¿no? El credo católico cuenta con 1.400 millones de cristianos católicos en el mundo. En Argentina, los cristianos evangélicos, según las estadísticas del 2019, somos 6 millones de personas. Yo pienso, hermano, humildemente, que si en Argentina hubiese 6 millones de convertidos, ya Argentina hubiese sido conmovida para Cristo hace mucho tiempo, y realmente no lo es. Por lo tanto, hay una realidad que no solamente es la multiplicación, sino, lo anoté acá la palabra más indicada, son los crecimientos falsos. Es un falso crecimiento. Porque cuando uno ve esos números, dice, bueno, ya está. No está, hermano, te repito, no sé cuántos de los supuestos 6 millones estamos convertidos al Señor. No lo sé. La cristiandad nominal es enorme. Al evangélico se le suma nuevamente el católico romano y ya tenemos un porcentaje mucho más alto, 60% profesa de alguna manera cristiandad. Lo que está hablando es que hoy el mundo evangélico, como decimos algunos jueves, se ha transformado en algo muy grande, muy variado, donde las aves de los cielos, como dice el texto, se posan allí y hacen sus nidos. Es un árbol gigante donde hay de todo. Hermano, yo creo que ya es difícil contar las denominaciones. En el cristianismo hay en el mundo 64.000 denominaciones, son miles de denominaciones. A veces en Buenos Aires solamente hay tantas denominaciones dentro del cristianismo, tantas vertientes del cristianismo. Bueno, esto en muchos casos lo que trae es confusión. Gracias. Yo creo en la iglesia bíblica.
La iglesia bíblica es la que está conformada a la palabra de Dios lo más posible. No siempre los credos cristianos o evangélicos están conformados a la palabra de Dios. A veces están conformados a lo que opina el pastor, algunas costumbres, algunas cosas que son extrañas, pero que llaman la atención. Un montón de cosas en este abanico tan grande que es el mundo evangélico. Cuesta encontrar lo verdadero, muchas veces. Muchas veces cuesta encontrar lo verdadero. Dice la palabra de Dios que conoce el Señor solamente a los que son suyos. Yo creo que Dios tiene un pueblo en los lugares que nosotros menos imaginamos. Siempre cito la Odisea, porque dentro de las iglesias del Asia Menor, y no sé si alguno se quiere juntar con ella, ¿no? Tiene características que son horribles, la de Corinto también, sin embargo, son pueblo de Dios. Entonces es difícil a veces decir este sí, este no. Yo creo que en todas partes Dios tiene un pueblo, bajo una denominación, bajo otra, verdaderos creyentes. Algunas en mayor proporción, otras en menor proporción. Lo cierto es que el cristianismo se transformó hoy, el cristianismo evangélico, en una cosa que ya está fuera de control. Hace 40 años atrás podíamos hablar de bautistas, de pentecostales, de los hermanos libres y los presbiterianos y los nazarenos, y ya con una mano alcanzaba. Hoy ya todo eso está fuera de control, se siguen personas, no denominaciones, creen lo que cree el pastor o los pastores, no hay un cuerpo de doctrina sólido con el cual identificarse, por lo tanto es muy difícil a veces recomendarle una iglesia a alguien. Entonces, esto es un poco lo que está enseñando. Fue algo muy chico en su momento, pero se transformó en algo no solamente grande, sino variado y mezclado muchísimo. El diablo, hermano, su trabajo es confundir. En la cizaña, falsos hermanos. Y acá hay un crecimiento desmedido que tiene que ver con un falso crecimiento. Hemos visto muchos de nosotros en campaña, cientos de manos levantadas, y después no queda prácticamente nada de todo eso. Mucha gente dice ser cristiana, conoce versículos bíblicos, conoce algunos coros, conoce algunos himnos, pero cuando conversamos con la persona nos damos cuenta que realmente no está convertida esa persona. Cuando hablamos del pecado, del arrepentimiento para con Dios, nos miran extrañados. Conocen historias de la Biblia, vuelvo a decir, conocen coros, pero no están convertidos, y eso es lo peor que puede pasar. Uno puede estar confundido respecto a muchas cosas. Algunas nos cuestan plata, cuando nos confundimos con algunas decisiones nos cuestan plata, pero estar confundido en materia de fe es gravísimo, porque hay mucha gente que piensa que así está bien. Y el Señor dijo que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Se lo dijo un hombre religioso del pueblo de Israel. No le faltaba religión, una conducta, vemos después que era un hombre íntegro. Sin embargo, si no naces de vuelta, no podés ver el reino de Dios. O sea que dentro de esta cristiandad, los verdaderos hijos de Dios no son tantos. No son tantos. Sí hay una iglesia profesante, crece sin parar, pero los verdaderos hijos de Dios, hermanos, no son tantos. Así que les refiere esto y después le va a referir la otra, donde dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando leemos la palabra de Dios, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto las hermanas que cocinan saben bastante cuando hacen la torta, ¿no? Un poco de levadura, ahí hay que dejarlo levantar y de ahí se hace el pan que comemos todos los días. En el Antiguo Testamento había que comer en muchas ocasiones panes sin levadura. Para las fiestas religiosas de Israel no tenía que haber levadura. Es un sinónimo la levadura de lo que está mal, de lo malo. Así como la lepra es una figura del pecado que destruye a la persona, la levadura es figura de aquello que deforma todo, le da un tamaño que no es real. Por lo tanto, dice la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, que nos guardemos de la levadura de los fariseos, les dijo el Señor, y de los herodianos. Ellos no lo entendieron de vuelta, ¿no?
Guárdense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. ¿Qué pensaron? Que el Señor les estaba diciendo que lo habían traído pan. Conociendo el Señor los pensamientos, dijo, miren, el problema no es el pan, no estuvieron en la alimentación de los 4.000, de los 5.000. Cuídense de las cosas que enseñan los fariseos, los saduceos y los herodianos. Entonces acá vemos que la levadura es un sinónimo de las enseñanzas falsas que hoy también proliferan por todas partes. Cosas que uno cuando lee la Biblia no las encuentra y están dentro de la llamada cristiandad. Esto también es una levadura. Entonces, por un lado tenemos los falsos creyentes en la cizaña, tenemos el falso crecimiento. Me encantaría que fuésemos 6 millones de convertidos en Argentina, creo que sería lo mejor que nos puede pasar. En los países protestantes el porcentaje es aún mayor. Siempre miramos hacia los Estados Unidos como un referente de muchas cosas. Estados Unidos, así como Inglaterra, son países protestantes. ¿Qué significa? Son evangélicos. Allá por el año 1960, hubo que modificar la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el presidente sea evangélico, porque estaba como candidato John Fitzgerald Kennedy y era católico. Así que se hizo una modificación a la Constitución. ¿Qué establece la Constitución argentina? Que sea católico romano. Bien, en Estados Unidos, en Inglaterra, son protestantes. La mayoría es evangélica. Y algunos personajes horrendos que nosotros conocemos dicen ser evangélicos, generando la guerra, el tráfico de drogas, la miseria, tantas cosas más. Aquella mujer que mandó a hundir el crucero General Belgrano, fuera de la zona de guerra, decía ser evangélica, y muchos presidentes escandalosos también dicen ser evangélicos. Por lo tanto, lo que hay es una falsa profesión de fe. Todo muy mezclado. ¿Cuál era la receta que veíamos el jueves pasado? La vieja receta donde el Señor dice, por sus frutos los van a conocer. Hoy más que nunca tenemos que, no digo andar probando a uno y a otro, realmente ver el resultado de su fe. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, decía Santiago, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hoy, hermano, abundan las palabras. Un mundo de palabras, un mundo de mensajes. Internet nos permite acceder a todo este material que baja cada día. Me asombra. A veces le pregunto a los que entienden de tecnología, ¿no? ¿Dónde tiene YouTube los depósitos para guardar tantas cosas que todos subimos, desde el nene que empieza a decir las primeras palabras hasta cosas más o menos importantes y de cosas muy importantes? Deben ser edificios llenos de memorias. Bueno, toda esa información, hay muchísimo material evangélico. Todo es de Dios para nada. Para nada. Donde hay falsos creyentes, donde hay un crecimiento ficticio que no es real y donde abundan las malas enseñanzas llamadas cristianas, las más diversas. Hace un tiempo atrás, en la provincia de Buenos Aires, en algunos cultos, desde el cielo descendía un polvo dorado que parecía ser oro. Ese fenómeno pasaba en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal no pasaba. Una cosa un poco extraña. Las dos cosas son complicadas. Si eso es verdad, la Biblia de esto no habla, y si eso no es verdad y alguien lo está simulando, tirándolo desde el techo cuando todos están orando, es mucho peor. Sumémosle a lo que hablamos siempre acerca del dinero, de sacarle dinero a la gente, de la inmoralidad sexual, de todo lo que estuvimos hablando el jueves pasado cuando hablábamos de la cizaña. Mis hermanos, son dos pasajes, son muy cortas, estas parábolas que no están explicadas como las otras dos, nos sería mucho más claro, pero que nos abren los ojos acerca de una realidad en medio de la cual nosotros estamos viviendo. Un crecimiento desmedido, llamado evangélico, hoy se está afianzando cada vez más en Argentina. Algunos, he visto algunas notas, hablan de que esto está sembrado desde afuera de alguna manera, el evangelismo, el evangélico, la política sale a buscar candidatos entre los llamados evangélicos. Yo no sé, te repito, la cantidad de renacidos que habrá en el medio.
No sé qué porcentaje pensás vos que de los 6 millones, ¿cuántos serán los verdaderos hijos de Dios, renacidos por la gracia de Dios? Profesantes cada vez más. Y yo creo que los van a aumentar con el correr de los años, porque hoy la difusión es enorme. ¿Nos podremos fiar en todos los casos? Y hermano, creo que no, que tenemos que poner mucha atención. Las doctrinas, y es bueno, hermano, conocer la palabra de Dios, para que no seamos llevados, dice la Biblia, por distintos vientos de doctrina. Es un tema, el de la doctrina, que tenemos que conocer. Y en la oración tenemos que crecer. Conocer muy bien la doctrina es un aspecto importante, pero tiene que ir de la mano de la vida espiritual. Si no, normalmente el corazón se seca. Los fariseos tenían buena doctrina, lo decía el Señor, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Se corre el riesgo de ser correctos sin vida espiritual. Si nos apoyamos solamente en la oración y dejamos la doctrina, también corremos el riesgo de perdernos. Tenemos que ir de la mano de las dos cosas. Una vida espiritual, una vida de oración, de devoción al Señor, de temor de Dios para que el Señor nos guíe, y una doctrina lo más sana posible, ajustada a la palabra de Dios. En un tiempo donde abundan cada vez más y nos sorprenden. Yo me sorprendo a veces cuando veo algunas cosas que hoy tenemos la posibilidad, ¿no?, por internet, realmente me sorprende. Debe haber alguien que hace el marketing. Había un grupo que hizo el tabernáculo. Entonces vos pasabas por el tabernáculo y eras bendecido, siempre dejando la contribución voluntaria. Después había el camino de sal. Tantas cosas están en la Biblia, no están en la Biblia. Pero dicen que Jesucristo es el Señor. Y nosotros decimos amén, Jesucristo es el Señor. Pero hay una cantidad de enseñanzas pero tan extrañas. No me gusta a veces hablar de otros grupos, ¿no? Pareciera que el nuestro no, el nuestro tiene sus problemas. Veía hace poco la asunción del nuevo Papa, vestiduras negras, cruces invertidas hacia abajo. Una cosa realmente fantasmal, capuchones negros, las vestiduras, los rituales más extraños, las reliquias que son pedazos de hueso, de cadáver, un montón de cosas tan extrañas. Y todo eso está bajo la cobertura de un cristianismo enorme. El culto a Gauchito Gil, que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia, y a San la Muerte, también fue incorporado por la Iglesia de Roma porque es parte de la devoción popular. Así que, mis amados, son sencillas, estas dos son cortitas, tal vez las teníamos que haber hecho el otro día con la de la cizaña, pero son de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado. El pueblo que conoce a Jehová, dice la palabra de Dios, se esforzará y actuará. Tenemos que crecer. Yo sé que la Biblia se lee cada vez menos. Nos cuesta mucho leer porque nos hemos acostumbrado, a mí me está pasando, a la imagen y a las imágenes instantáneas. Entonces la Biblia nos resulta aburrida porque son letras, no tiene dibujito. Y el cerebro se acostumbró a estímulos muy fuertes que tienen que ver con imágenes. Por lo tanto, cuando agarramos el libro, que encima no se puede leer como otro libro, este es un libro que hay que leerlo espiritualmente, si no, no te dice absolutamente nada, se va haciendo cada vez más difícil. Cuando le sumamos el ritmo de vida en el que estamos todos nosotros sumergidos, no solo que nos falta tiempo, nos falta cerebro, espacio en la cabeza para entender en las cosas de Dios. Estamos, como decía de Marta, afanados, turbados, no tenemos el tiempo necesario para dedicarlo, extraer la riqueza que el libro tiene. Bueno, todos sabemos que también es una cuestión de interés, ¿no? Cuando algo nos interesa mucho, hacemos tiempo. El otro día leí una frase que me dejó pensando, dijo: cuando perdemos interés en la palabra de Dios, lo que hemos perdido es interés en la persona de Dios, directamente. Y dice, che, pero qué fuerte. Hermano, si perdimos interés en la palabra de Dios, es que hemos perdido interés en la persona de Dios. Así que bueno, consideramos estas cosas sencillas. El próximo jueves no estaremos en este lugar, estaremos en alguna mesa familiar. El 25, el 31, el 1. Y como en todas las mesas familiares de fin de año, puede que en alguna mesa haya alguna ausencia.
de queridos que ya han partido. Hace poquitos días partía el cuñado de Walter. Y mi deseo todos los años es que la presencia de Dios llene esos espacios, esas ausencias. Yo he perdido a mis padres en su momento, han partido para estar con el Señor. Esa primera Navidad, ese primer Año Nuevo, realmente nos da poco de festejar. Pero bueno, querido, la presencia de Dios llene esas ausencias, sabiendo que está más cerca nuestra salvación que cuando hemos creído, que es un poco de tiempo, y en un poco de tiempo nos volveremos a encontrar. Tengan bendecidas fiestas de Navidad y de Año Nuevo también. Señor les bendiga.